transformador, es decir, transforma, agarra a la gente, porque la palabra, Cristo dice que la palabra que yo hablé, dice Cristo, es vida. La palabra es vida. ¿Por qué es vida? Porque detrás de ella, de esa palabra, cuando tú la lees, está la presencia del Espíritu Santo, está el poder del Espíritu Santo, y cuando tú la lees, el Espíritu Santo te atrapa y dice: ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Cómo me impacta esto que leí! Esto me está llenando, esto me está cautivando. Es la presencia del Espíritu que activa la palabra. Repita conmigo ahora: el Espíritu Santo activa la palabra y la convierte en vida en mi corazón. Eso se llama rema. Eso es el rema. Cuando yo conozco, todos los que saben mucha Biblia o conocen algo de Biblia tienen logo, conocimiento, y hay mucha gente que tiene mucho logo, mucho conocimiento, y no estoy en contra del conocimiento, estoy a favor del conocimiento, pero esa palabra conocida es bien buena, es importante, no hay problema. Me sé la historia de Jonás, me sé la historia de Abraham, me sé la historia de Moisés, la historia bíblica me la sé, pero escucha bien, esa palabra es buena conocerla, no hay problema. Pero cuando estoy leyendo la Biblia y esa palabra, escucha, se impacta esa palabra, cuando esa palabra me cautiva, cuando esa palabra me agarra y me domina, entonces la palabra se convierte en rema, que es una palabra específica para mí, a mis circunstancias, y yo digo: wow, qué palabra poderosa. Entonces, escúchame bien, Dios quiere que cada creyente no viva simplemente del logo de la palabra, del saber, sino que cada creyente esté todos los días buscando el rema de Dios para su vida. Hay que estar buscando, redescubriendo, y no basta. Yo sé que vivimos una época postmoderna de experiencias superficiales para la gente, de experiencias sencillas, pero la experiencia con Dios es una experiencia poderosa. Encontrarse con Dios cambia a uno. Encontrarse con Dios hace que uno tenga un cambio radical. Ya uno no habla igual, ya uno no vive igual, uno tiene algo diferente, uno vive en una dimensión maravillosa. Amén. No estoy diciendo una dimensión fanática, sino una dimensión en la búsqueda de Dios. Un fanático enajenado, porque hay gente que son fanáticos enajenados, viven apartados de toda la realidad. Entonces, si usted vive en un mundo dualista, usted es un esquizofrénico. Y Dios no quiere esquizofrénico en el reino, Dios quiere hijos que aman esta palabra, hijos que aman el reino, hijos que aman lo que Dios tiene para ellos. No esquizofrénico que se cree que es más espiritual que nadie. Amén. Déjenme decirle que eso es lamentable. Pero aquí estamos en una palabra que transforma. La palabra de Dios es activa. ¿Quién la activa? ¿Quién la activa? Hay un mecanismo detrás que la activa. Es el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que somos el pueblo salvado por la sangre de Jesucristo. Cristo es nuestro Salvador. Pero luego el Espíritu Santo nos salvó. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y ahora somos el pueblo del carisma, el pueblo de la presencia del Espíritu, el pueblo de neumáticos que vive la experiencia espiritual del reino, de la vivencia con Dios, de un encuentro con Dios. Somos el pueblo del Espíritu que vivimos en el neuma, en el neumático de Dios, en la experiencia espiritual. Pero luego de eso comenzamos a madurar y logramos descubrir que necesitamos una relación íntima con el Padre, porque en última instancia el objetivo de Cristo es ponernos en contacto con el Dios Padre para que ahora seamos hijos de Dios. Entonces, cuando yo estoy como hijo de Dios, leyendo la palabra, hablando del idioma de mi Padre, amén, la palabra se activa. Fíjate, cuando voy a Génesis 1:3, dice que cuando Dios dijo sea hecho, fue hecho. La palabra es activa, tiene un poder creador. Hebreos 11:3 dice que nosotros hemos creído que por su palabra el mundo fue creado. Amén. Por eso tenemos cuidado con algunas teorías, porque creemos que el Dios nuestro tiene un poder creador y no tiene que depender del proceso, porque ese es el Dios que tiene el poder de crear, el Dios que tiene el poder para hacer. Así que cuando Dios en la palabra encuentro que la palabra es tan activa, que cuando Dios cumple una promesa, la promesa de Dios que se cumple confirma su
9:5 dice que cuando Dios cumplía, decía Dios, porque este era el Dios que lo que estaba cumpliendo en Deuteronomio 9:5 dice, fue lo que Él pactó con Abraham, Isaac y Jacob. Y este es un Dios de pacto, un Dios de promesa. Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Tenemos un Dios tremendo. Levanta la mano y diga, tenemos tremendo Dios. Tengo tremendo Dios. Es más, dile que todos tenemos tremendo Dios. Tenemos tremendo Dios. Tenemos tremendo Dios. Tenemos un Dios poderoso. Escucha bien. Así que la palabra de Dios está activa, haciendo lo que Dios quiere que haga. No es un libro inerte. Yo creo leer muchos libros, no hay problema. Pero cuando yo leo los libros que leo, me transmiten un conocimiento, una revelación histórica, una averiguación de lo que pasó, o inclusive un testimonio para aquellos que leen libros de hermanos que testifican a través del libro, una experiencia. Pero solamente cuando leo este libro encuentro una revelación que sacude mi ser, que transforma mi vida. Es que este libro, que es palabra de Dios, tiene poder. Cuando entro en él, cuando entro en esa palabra, en ese rema de la palabra, ese rema transforma mi vida. Y sabe lo bueno que hay, es que todos tenemos acceso a ella. Cuando el catolicismo se pregonaba en la época medieval, era una locura leer la Biblia. Es más, cuando los evangélicos comenzamos a correr el evangelio en nuestros países, y particularmente yo puedo hablar de mi experiencia en mi país, a principios del siglo XX comenzaba la gente a leer. La gente que leía Biblia muchas veces se escondía, porque la gente le decía, no leas mucho la Biblia que te va a volver loco, porque el conocimiento, la idea europea era ese, y el conocimiento de la palabra, que la lectura, volvía loco a la gente. Entonces mucha gente tenía un poco de miedo allí, pero no, hermano, era una estrategia del enemigo para marginarnos de ese conocimiento, porque cuando tú entras en la palabra, esa palabra que es vida, te transforma. Cuando tú lees la palabra, esa palabra te toca en el interior y tú sientes la presencia de Dios. Y oye bien, entonces no hay límite, porque Dios ha provisto esta palabra en todos nuestros idiomas.